Muy buenas noches, Memo. Me llamo Jorge Muñoz y soy ingeniero civil. El relato que les comparto es algo que me tocó vivir de primera mano hace algunos años, cuando estuve trabajando en una empresa de la cual no quiero dar el nombre por cuestión de seguridad. Por aquel entonces, cuando se dio este acontecimiento, yo tenía 28 años cuando me ofrecieron un trabajo en Tlaxcala. Si no mal recuerdo, corría el año 2003 para que puedan ubicar más o menos la fecha. Recientemente había terminado una obra en Puebla y andaba buscando algo nuevo para poder trabajar. Aquel trabajo me llegó como propuesta por medio de un excompañero de la universidad que ahora trabajaba en una constructora bastante grande, una de esas empresas que construyen plazas comerciales, conjuntos habitacionales y hasta hospitales. Como tal, se me dijo que era un proyecto muy importante lo que estaba en puerta, que estaban levantando una plaza nueva cerca de Apizaco y que necesitaban a alguien que supervisara toda la cimentación, el colado de las zapatas, los pilotes, todo lo estructural desde abajo hasta arriba. El sueldo era muy bueno, el contrato era por 8 meses y me ofrecían hospedaje, comida y algunos bonos, así que prácticamente no tenía motivos para decir que no a aquel trabajo. Desde el primer día me llamó la atención que la mayoría de los albañiles no eran locales. En su gran mayoría venían de otros estados como Oaxaca, Veracruz, Chiapas, hasta de Tabasco, que son los estados que colindan más cerca con el estado de Tlaxcala. De hecho, muchos de ellos apenas se hablaban un poco de español, ya que se podía ver que provenían de comunidades muy pequeñas y que salieron en busca de trabajo para poder mandar dinero a sus familias. Y hablando de sus familias, casi todos estos trabajadores vivían solos, ya que sus familias estaban muy lejos en sus pueblos de origen. Al principio pensé que era normal. En construcción muchos trabajadores migran donde haya chamba, pero con el tiempo me empezó a parecer raro que absolutamente ninguno tuviera un familiar cerca, ni siquiera conocidos. Mi jefe directo era el ingeniero Ramos, así le diremos para reconocer una historia, espero lo entiendan. Aquel era un tipo muy callado, muy formal, que por aquel entonces tendría unos 50 años más o menos. El ingeniero Ramos siempre usaba botas boleadas, camisas blancas y un sombrero vaquero que parecía nuevo todos los días. El Inge era también muy puntual, meticuloso, y no le gustaba que se le hicieran preguntas. Tú solo supervisa que el concreto esté bien mezclado, que las medidas coincidan y que las columnas salgan derechitas. Lo demás ya no te toca, me decía en relación a mis actividades dentro de la obra. Durante los primeros meses todo fue muy normal. El avance iba bien, no había accidentes ni retrasos, pero había algo que me inquietaba mucho. No sé si era el ambiente o los murmullos entre los trabajadores, pues a veces escuchaba que hablaban de compañeros que ya no regresaban a trabajar así nada más. Como yo era encargado del personal, les preguntaba por los trabajadores que faltaban mucho. ¿Y ese chavo de la cuchara, el que coló ayer contigo, por qué ya no regresó a trabajar? ¿Sabrás qué le pasó? Preguntaba muy seguido a los obreros, pero los trabajadores no sabían decir qué les pasaba a sus compañeros, ya que ellos nunca regresaban después de ciertos días. Simplemente se iban así nada más. Pero eso era muy extraño, ya que cuando un empleado se iba, por lo menos avisaba días antes que iba a renunciar a aquel trabajo. Una noche por casualidad regresé a la obra después de haber ido a cenar, ya que se me olvidaron algunos planos que necesitaba para la mañana siguiente. Como no podía dejarlos en la obra, no me quedó de otra que regresar por ellos. Eran como las 9:30 cuando regresé al lugar de la obra. El lugar estaba parcialmente oscuro. Solo tenía una torre de luz encendida muy al fondo, cerca de donde iban a colar unas zapatas profundas al día siguiente. Sin embargo, estando ya en el lugar me pareció extraño ver movimiento a esas horas. Pensé por un momento que era vigilancia, que estaba haciendo sus rondines para cuidar la obra de ladrones, pero cuando me acerqué a escondidas entre los muros, vi algo que me congeló la sangre. Ahí había 4 hombres, entre ellos el ingeniero Ramos, y entre todos estaban bajando un cuerpo al fondo de la excavación. Ese cuerpo no estaba cubierto, no era un maniquí, era uno de los albañiles.
Yo lo reconocí por el pantalón manchado de cemento y las botas que siempre se usan dentro de la construcción. Este estaba inconsciente pero vivo. Tenía la boca tapada con cinta, supongo que para que no fuera a gritar. Con mucho horror vi que lo bajaron al fondo de la excavación donde iban a colar los cimientos, pero no fue el único, ya que detrás de ese trabajador bajaron a otro y a otro y a otro más. En total eran 5 cuerpos los que bajaron hasta el fondo de los cimientos. A todos ellos los fueron acomodando como si fueran parte de la estructura, entre las varillas y los castillos de toda la construcción. Yo no podía moverme, solo me quedé agachado detrás de los andamios, viendo todo aquel horror que no podían creer mis ojos. Después de eso, el ingeniero Ramos dio una orden, y una palanca de mortero fue cayendo sobre aquellos pobres trabajadores que estaban al fondo. A ellos los estaban sepultando vivos. Ese grupo del ingeniero Ramos no hablaba mucho, sin embargo, sí se les podía medio oír una especie de cántico que uno de ellos murmuraba en voz baja. Eso era algo repetitivo, no entendía bien las palabras, pero sí decía algo, y supongo que era algún tipo de plegaria, algún tipo de oración por lo que estaban haciendo. A la misma vez que la mezcla caía sobre los cuerpos como si fuera tierra, se podía escuchar que alguien estaba rezando, y mientras eso pasaba, el ingeniero Ramos se quitó el sombrero y murmuró algo que sí alcancé a escuchar brevemente. Que sostengan esta obra con su alma, que no se caiga fácilmente y que dure para siempre. Ahí me di cuenta que el ingeniero y los demás estaban enterrando a los obreros como sacrificio para que la obra no se cayera, para que durara mucho tiempo. Después de ver eso ya no quise ser testigo de más atrocidades, así que mejor me fui en silencio sin hacer un solo ruido. Al día siguiente me presenté como si nada. Nadie comentó nada ya que nadie sabía qué pasaba, solo el ingeniero Ramos y sus allegados, y claro que yo también por lo que había visto. Los trabajadores que faltaban simplemente fueron reemplazados por otros nuevos, con las mismas características, de fuera, sin papeles, sin familia, y fue ahí que supe por qué los contrataban así. Era para que nadie reclamara sus paraderos porque el ingeniero Ramos los estaba usando como tributos dentro de la obra. Intentar decir algo, denunciar aquello que estaba pasando era complicado porque, ¿qué iba a decir? Que vi cómo ellos enterraron vivo dentro de concreto a aquellas personas. ¿Quién me iba a creer? Y si lo hacían, ellos tenían mucho poder como para poder comprar a las autoridades, así que mejor me tragué el miedo y aguanté todo lo posible. Los meses pasaron y la obra se terminó completamente. La plaza se inauguró con bombo y platillo, e incluso hubo mariachis y políticos cortaron listones de bienvenida. Yo estuve en la ceremonia, vestido de traje fingiendo orgullo, pero por dentro sentía que estaba parado sobre una tumba enorme. Poco después de lo ocurrido me fui de Tlaxcala en cuanto entregué mi informe final y nunca regresé a ese lugar. Desde entonces he trabajado en muchas obras, pero cada vez que veo una zapata profunda, no puedo evitar imaginar cuántos cuerpos debajo hay ahí. A veces sueño con los rostros de esos trabajadores de aquella noche. A veces me despierto en la madrugada con el sonido del concreto cayendo, y a veces, solo a veces, pienso que el ingeniero Ramos tenía razón. Hay cosas que necesitan sacrificios para que se sostengan, y que algunas construcciones no se caigan, porque éstas deben estar siempre bien hechas, ya sea por concreto o por almas. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Esto que están por escuchar no me pasó a mí directamente, pero sí a mi padre hace muchos años, cuando trabajaba de albañil en una obra ya por el 2009. Nosotros somos originarios de San Miguel Canoa, un pueblo al norte de Puebla. Somos gente trabajadora y desde siempre mi padre se ha dedicado a la construcción,
A él le han pasado muchas cosas, unas más raras que otras, y esta es una de ellas. Mi papá se llama Ismael. En ese tiempo lo contrataron para trabajar en una construcción de una carretera que pretendía conectar varias comunidades rurales cerca del volcán de la Malinche. Al principio todo empezó muy bien. El proyecto era grande, con maquinaria, ingenieros, topógrafos y un montón de demás trabajadores. Pero no pasaron ni 3 semanas cuando las cosas empezaron a salir todas mal. Primero fue la tierra. Por más que escarbaban, dice mi padre que por una razón que nadie se podía explicar, el suelo se volvía a cerrar. Los obreros hacían hoyos, pero cada mañana cuando regresaban a trabajar, dicen que todos ellos amanecían rellenos de nuevo, como si algo o alguien se estuviera rellenando por las noches, algo que sin duda no tenía nada de lógica ni explicación. Luego de eso empezó a fallar toda la maquinaria, retroexcavadoras que no encendían, camiones que se quedaban sin frenos, herramientas que desaparecían, y en fin una cantidad de cosas muy extrañas que nadie podía entender. Los ingenieros pensaban que eran cosas técnicas o que alguien estaba saboteando la obra, pero los trabajadores, especialmente los más viejos, ya comenzaban a sospechar de ciertas cosas que pasaban. Una noche mi papá escuchó que 2 de ellos hablaban y decían que esa tierra no era común y corriente, que toda esa zona le pertenecía al que anda de noche. Una especie de ser que protegía los caminos antiguos, los que se usaban desde antes que llegaran los españoles. Decían que él no dejaba que cualquiera pasara por ahí, y que si no se le pedía permiso la tierra misma se defendía. Mi papá, como no era muy creyente de eso supersticioso, no creyó nada de lo que se comentaba por ahí, pero luego pasó lo de Mateo. Mateo era un joven callado, fuerte, de esos que nunca se quejaba, pero que en una ocasión, cuando estaba ayudando con la nivelación del terreno, de pronto sintió como el suelo debajo de él se hundía y cayó en un socavón que se formó rápidamente. A Mateo lo sacaron con las piernas rotas, algo que no había pasado antes con algún otro trabajador en alguna otra obra. Pero ahí no terminaron las tragedias, pues al día siguiente, un camión se volteó sin razón alguna. Luego uno de los ingenieros tuvo un accidente de camino a la obra y, bueno, este murió. Fue entonces cuando los albañiles mayores se juntaron y fueron a hablar con los ingenieros. A ellos le dijeron ya sin rodeos que eso no era normal y que tenían que hacer una ofrenda, que eso no era por brujería ni por superstición, sino por respeto. La tierra, dijeron, tenía dueño y si no le llevaban algo no lo dejarían terminar aquella carretera. Al principio los ingenieros se rieron, pero después de tantos retrasos, se dieron cuenta de que no era normal eso que estaba pasando y quizá los obreros sí tenían razón. Había una fuerza viviendo en ese lugar que impedía que ellos pudieran terminar aquel trabajo. Esa tarde entre todos juntaron muchísima comida: mole, tortillas, mezcal, pan, tabaco, fruta, incluso un gallo negro que sacrificaron ahí mismo. Todo para que pudieran ofrendar a quien cuidara la tierra de aquel hogar. Pusieron todo sobre una manta blanca, justamente en el tramo donde más atoraba la obra. Después le pidieron permiso a la tierra, cada uno a su manera, claro, con plegarias, con favores, con rezos, y después se fueron a sus carpas a descansar. Dicen los ingenieros que después de eso nadie habló mucho esa noche. De hecho, un grupo de trabajadores se tuvieron que quedar a vigilar la ofrenda, y entre ellos mi padre, quien dice que esa noche no pudo dormir pues algo en el aire se sentía muy raro, pesado, como si el viento esperara algo. Cerca de las 2 de la madrugada, dice que escuchó a uno de los vigilantes correr por las carpas gritando: "Algo está por la zona de la ofrenda, algo está por ahí, rápido salgan". Todos salieron a prisa, algunos con lámparas, otros solo con sus ojos bien abiertos, y lo vieron. Mi papá describió eso que se apareció aquella noche como una sombra, pero no una sombra cualquiera. Esta era alta,
como de 2 metros, sin forma definida. A veces parecía que tenía brazos y a veces no. Caminaba despacio, como flotando, pero de solo verla daba muchísimo miedo. Era como ver a algo que no era humano andar en la tierra de humano, decía mi padre. Aquella cosa se acercó a la ofrenda y sin tocarla, la comida empezó a desaparecer. El pan se deshacía, el mezcal se evaporaba, el gallo se volvió humo. Era como si esa sombra estuviera consumiendo la ofrenda que le habían dejado los trabajadores. Aunque todos lo estaban viendo, dice que nadie se movió, nadie gritó. Todos estaban helados con los ojos clavados en esa cosa. Incluso mi padre dice que uno de los ingenieros orinó encima del puritito miedo, pues no podía entender que eso estuviera pasando enfrente de él. La sombra se quedó ahí un rato, como si oliera el aire, y luego se fue, metiéndose entre los árboles rumbo al monte. El silencio que dejó fue tan pesado que nadie habló hasta el amanecer. Al día siguiente la tierra estaba firme, las zanjas ya no se cerraban, la maquinaria funcionaba sin problemas y la obra avanzó como si nada hubiera pasado antes. Los ingenieros que antes se burlaban, mandaban a dejar ofrendas cada semana, sin que nadie se lo recordara porque entendían que aquella entidad que cuidaba ese lugar era quien protegía la carretera y si no le daban algo, no los dejarían terminar nunca. Mi papá terminó su trabajo ahí y no volvió a hablar mucho del tema, porque ni él sabe exactamente qué era esa sombra que se aparecía. Lo único que sí entiende es que se le debe dar una ofrenda si es que se quiere trabajar en sus tierras. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Esto que te voy a contar me pasó hace varios años, cuando trabajé como albañil en una obra en un fraccionamiento nuevo a las afueras de Saltillo, en Coahuila. Era el año 2007 si no me equivoco. De eso me acuerdo bien porque mi hijo más chico había nacido apenas y tenía unos meses. Yo siempre he sido muy trabajador. Nunca me ha gustado quedarme sin chamba y ese proyecto pintaba para darnos trabajo por algunos meses. Así que no lo pensé dos veces y les dije que sí. Mi hijo por aquel entonces necesitaba muchas cosas. El dinero se iba a ocupar mucho en los próximos meses. La obra era un terreno amplio, de esos que están pelones, casi sin árboles, puro sol y pura tierra dura. En esa ocasión nos tocaba hacer los cimientos para varias casas, y yo me la pasaba escarbando y cargando mezcla casi todos los días. Ese era un trabajo muy pesado pero honrado que alguien tenía que hacer. Con el tiempo uno se acostumbra a las rutinas y a los compañeros, pero como dice mi padre, uno nunca debe fiarse del lugar donde está porque las sorpresas siempre llegan. Recuerdo muy bien que un día, como a eso de las 3 de la tarde, mientras yo escarbaba una zanja para el colado de cimiento, se me acercó un niño. Por lo que pude ver en el momento, quizás tendría unos 10 años. Era flaquito, moreno y con una gorra roja bien gastada en la parte de su cabeza. Al ver a un niño en ese lugar que claramente no era para niños, pensé que era el hijo de algún compañero que estaba trabajando. Lo pensé porque traía pantaloncitos de mezclilla y camisa como cualquier chavito del barrio. Este niño se me quedó viendo, parado en la orilla de la excavación como si viera qué era lo que yo estaba haciendo. ¿Y tú qué onda, chamaco? ¿Te perdiste o qué haces aquí? Le pregunté medio en broma. No, soy uno de los hijos de los que trabajan aquí, me dijo con voz tranquila. Eso me hizo sentir un poco más tranquilo, ya que pensé que era el hijo de uno de los colegas que estaba trabajando por algún lado. Al escucharlo hablar me dio risa porque hablaba como adulto, con tono serio y muy calmado. Después me puse a platicar con él mientras le daba duro la pala. El niño me preguntó mi nombre, cuántos hijos tenía, que si no me daba calor estar escarbando y cosas así. Yo le contestaba prácticamente todo. Incluso le ofrecí una soda que tenía abierta a un lado de mí, pero el niño me dijo que no tenía sed. Eso sí, debo decir que el niño se veía muy bien educado,
De esos niños que no te molestan. Son preguntones, claro que sí, pero para nada molestos. Pasaron como 20 minutos de charla y de repente el niño se quedó viéndome seriamente. Oiga, señor, ¿me podría hacer un favor? Claro, dime. Después señaló un punto como a unos 2 metros de donde yo estaba escarbando. Escarbe por allá. Ahí la tierra es más suave. Quizás ahí termine más rápido de hacer su trabajo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes eso, muchacho? Ah, bueno, porque yo jugaba por ahí cuando era niño. Me respondió sin siquiera darme la cara. Lo que me dijo el niño me pareció muy extraño, pero no le di mucha importancia, aunque sí me dejó con la duda en si debía escarbar por donde me había dicho, así que fue al punto que me indicó y clavé la pala. Para mi sorpresa, la tierra efectivamente estaba más suelta, más húmeda, como si alguien ya lo hubiera removido antes. Seguí escarbando sin saber por qué, solo por curiosidad quizás, o porque el chamaco me lo había pedido. Escarbé como 50 o 60 centímetros de profundidad, hasta que de repente la pala tocó algo duro. En cuanto sentí el golpe seco pensé que era una piedra, pero vaya que no. Así que le metí las manos para revisar y lo que saqué me heló la sangre. Eso que mis manos sentían eran pedazos de tela podrida, como de ropa. Seguí quitando tierra y vi unos huesitos pequeños y amarillentos. Después un cráneo que tenía un tamaño muy chico como el de un niño. Me eché para atrás de la impresión. Sentí un vacío en el estómago y las manos me temblaban. Me levanté de golpe y volteé a buscar al niño para decirle qué había encontrado y que nos fuéramos de ahí porque esos sin duda eran restos de una persona, más en específico de un niño. Pero este ya no estaba. Como ya no lo vi, salí y fui en busca de algunos compañeros para preguntarles por el niño y para dar aviso de lo que había encontrado en aquel lugar. Caminé por todos lados preguntando por si alguien lo había visto, pero nadie sabía de él. Es ahí que me llevé otra sorpresa. Ningún compañero había llevado a su hijo ese día al trabajo, ni nadie había visto entrar o salir a un niño dentro de la obra. A toda prisa fui con el encargado y le conté lo que encontré. Él no lo podía creer, así que lo llevé para que lo viera con sus propios ojos. A prisa llamaron a la policía, quienes vinieron a revisar y confirmaron que eran restos humanos de un infante. Lo que pasó después ya fue algo más confuso, pues nadie sabía de quién podrían ser esos restos, ya que no había reportes recientes de desapariciones. La zona había estado baldía muchos años, dijeron la policía. Debido a la intervención de policías, a todos nos enviaron a nuestras casas por unos días, en lo que se esclarecía ese hecho. Esa noche, tras mucho pensar, me quedé viendo el techo, tratando de recordar cada palabra del niño, cada gesto. No había forma que él supiera que había enterrado ahí, a menos que él mismo hubiera sido. Unas semanas después, cuando pasé por aquel lugar, me detuve un momento y para entonces el hueco ya estaba tapado. La investigación se había cerrado sin saber nada, y les juro que en ese momento lo vi otra vez. Era el mismo niño parado junto a un poste de luz. Misma gorra roja, misma mirada seria. Este me miró y levantó la mano como saludándome. Parpadeé en ese momento, pero me puse nervioso, y después él ya no estaba. Esto que les cuento a ustedes nunca se lo conté a mi esposa, solo unos cuantos amigos que me han creído. Yo sé lo que vi, lo que escarbé y lo que sentí. Ese niño me guió para encontrar sus restos. Espero que ahora sí pueda descansar en paz y que sea la última vez que se aparece en aquella obra. Hola Memo, un saludo para ti y para toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Julieta y el relato que les envío le ocurrió a mi hermano en el año 2011. Ya tiene un buen rato que pasó eso, pero tanto él como a mí no se nos olvida para nada esto. Mi hermano casi toda la vida ha sido albañil, de esos que son buenos por el trabajo, responsables, callados y sin vicios, que es algo muy difícil de encontrar en este trabajo.
Mi hermano se llama Lorenzo y hace mucho tiempo, en ese año 2011, lo contrataron para trabajar en la construcción de un centro de salud que iba a estar en un pueblito chico de Veracruz que se llama Tatahuicapan, en la zona sur del estado. El trabajo era muy bueno, pagaban bien y había alojamiento para los obreros, así que se fue sin pensarlo 2 veces. La obra empezó muy bien. Mi hermano Lorenzo nos llamaba por teléfono cada domingo para contarnos qué tal le iba. Decía que había un clima muy pesado de ese lado, mucha humedad, pero el trabajo avanzaba muy bien. El centro de salud tendría 2 pisos y una azotea únicamente. Esto según los planos que se mostraron al principio. Nada raro hasta ahí, pero las cosas empezaron a cambiar después de los primeros meses. Una noche Lorenzo estaba regresando del baño que estaba al fondo de aquel terreno, cuando vio luces encendidas en el 3er piso, lo que podemos decir era la azotea. En su momento mi hermano creyó que se trataba del vigilante o algún compañero que estaba en la parte alta de la construcción, pero cuando preguntó al día siguiente si alguien de ellos estuvo altas horas en la azotea, todos dijeron que nadie había subido, además de que no había forma que alguien estuviera trabajando allá arriba porque el 3er piso no estaba programado para ser trabajado. No se encontraban los planos ni en la obra, y según el ingeniero ni siquiera había presupuesto para construir 2 niveles más. Lorenzo quedó algo sorprendido, pues él aseguraba que sí, que había visto cómo arriba de la obra en verdad había alguien que no sabía si estaba trabajando o qué, pero que lo vio una noche. Así pasó algún tiempo, y se dio la casualidad que a los días se dio cuenta de algo escalofriante. Todas las mañanas al ver el trabajo, había nuevas filas de tabiques colocados como si alguien estuviera construyendo durante la noche en la zona de la azotea. En ese momento todos pensaron que era una broma, pero cada vez era más evidente. En efecto, la estructura crecía sola. Nadie estaba construyendo en la parte alta, pero sí había signo de que alguien estaba haciendo algo ahí. Un par de obreros dijeron que habían visto un hombre subido en lo alto por la madrugada, con casco blanco y chaleco reflectante, cargando cubetas y material, pero lo curioso era que nadie podía identificarlo. Ese supuesto trabajador no era de la cuadrilla, y lo peor es que cuando intentaban subir para ver quién era, no encontraban a nadie. El ingeniero encargado revisó los planos originales y no había duda, solo 2 pisos. No había ninguna orden para que se construyera el 3er piso, así que quien fuera que estaba haciendo eso no era un trabajador de la obra. Así que la pregunta fue quién lo hizo y por qué. De ese modo empezaron a sospechar que alguien externo se estaba colando a la obra. Pusieron vigilancia, luces de sensor y hasta cerraron los accesos con candados. Aún así al día siguiente había muros, mezcla fresca, más avances, pero nadie sabía qué rayos se había metido a la obra. Una noche mi hermano Lorenzo y otros 2 compañeros decidieron quedarse escondidas para ver qué pasaba. Se metieron en un cuarto en la planta baja sin hacer ruido ni nada, y desde ahí oyeron pasos arriba, como de alguien arrastrando una carretilla. Cuando subieron con linterna en manos y palos, vieron a un hombre de espaldas, encorvado y colocando tabiques. Lorenzo le habló, pero el hombre no respondió para nada. Se acercó con cuidado y cuando el hombre volteó, dijeron que no tenía rostro, solo una masa blanca como de yeso fresco, sin ojos ni boca, y luego se desvaneció entre ellos. Cuando los obreros se enteraron de eso al día siguiente, varios simplemente renunciaron. Mi hermano Lorenzo se quedó un poco más, por necesidad sobre todo. Después habló con un señor ya grande del pueblo, que era como el velador anterior que estaba en aquella obra. Ese hombre le contó que en ese mismo terreno, años atrás, habían empezado una construcción parecida a esta. Un hospital pequeño que nunca fue terminado porque el capataz murió al caer del 3er piso. Un piso que oficialmente nunca debió haber existido. Desde entonces se decía que el alma del capataz se había quedado atrapada, queriendo acabar la obra que nunca pudo cumplir en vida. Los pocos que quedaban en la construcción, incluyendo el ingeniero, se asustaron tanto que fueron con el padre del pueblo para que diera su bendición a ese lugar. A él le contaron todo,
El sacerdote aceptó ir y hacer una misa en aquel lugar, justo en la parte donde el tercer piso se estaba construyendo solo. Llevaron veladoras, agua bendita y una cruz. Hicieron oración toda una tarde y desde ese día ya no se levantó ni un solo tabique más. El tercer piso quedó a medio hacer. El centro de salud se inauguró con 2 pisos nada más y nadie habla del nivel de arriba. Lorenzo después de eso regresó flaco a la casa, con ojeras y sin ganas de volver a trabajar lejos de aquí. A día de hoy mi hermano se dedica a vender materiales de construcción y ya no a trabajar en obras, porque lo que vio esa noche lo dejó marcado para siempre. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It had to be like a cool ass car. Car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. So good. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. This y'all first time here? Yeah. That's it. I Nice to meet you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. It's over for him. He's trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold rims. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone Damn, over dog swagged out. That's blowing air. Oh, scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air and it's barely even... Yo, we gotta find this GT WRX. Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. Clip. So it's not... Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real? Yeah.
Man, I need an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This is actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at Ford. No, where are the directions we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me, wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. Oh. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.